Brianna MacDonald pasó la palma de la mano por la superficie lisa del escritorio, quitando el polvo inexistente. Fuera de la ventana de la agencia de viajes, en Buchanan Street, llovía ligeramente, convirtiendo el Glasgow de diciembre en una acuarela borrosa de grises y marrones. La ciudad se preparaba para la Navidad. Los escaparates brillaban con luces festivas y los transeúntes se apresuraban por las aceras mojadas, agarrados a bolsas de regalos. Las luces navideñas se reflejaban en los charcos, dando la ilusión de calor en este húmedo diciembre escocés. «Señora Thompson, creo que a usted le iría mejor Barcelona», dijo Brianna, señalando un folleto con brillantes fotos de la Sagrada Familia. «En enero hace mucho más calor allí que aquí y hay menos turistas. Además, el hotel está en pleno centro, junto a las Ramblas. Podrás recorrerlo a pie sin depender del transporte». La anciana sacudió la cabeza incrédula, mirando los precios. Sus dedos, adornados con anticuados anillos de oro, tamborileaban sobre la mesa indecisos. ¿Y las Islas Canarias? Dicen que allí es verano todo el año. Y más barato, supongo. Por supuesto, puedo ofrecer algunas opciones. Brianna abrió el catálogo en la página correcta. Aunque durante 15 años de trabajo en la agencia, podría decir acerca de cualquier complejo de memoria. Tenerife, por ejemplo. Grandes playas, clima suave, volcanes si te interesa la naturaleza. Es cierto que el vuelo es más largo y caro, pero allí se puede nadar de verdad en el océano, incluso en invierno. La señora Thompson se adentró en el estudio de las propuestas, pasando el dedo por las líneas con los precios. Brianna esperó pacientemente, mirando cómo se encendían las farolas al otro lado de la ventana. Había trabajado para una agencia la mayor parte de su vida adulta, empezando como becaria nada más salir de la universidad. Al principio había soñado con viajar ella misma, pero poco a poco se había acostumbrado a enviar a otras personas de viaje, contenta con sus historias y fotos. Brianna miró sin comprender su reloj. Las 5:30. Faltaba una hora para el cierre y mañana cumpliría 40 años. Era extraño pensar en esa cifra. Los 40. A los 18 había pensado que los 40 eran una vejez profunda, un momento en el que la vida ya estaba decidida y nada podía cambiarse. Ahora se daba cuenta de lo ingenua que había sido. A los 40 se sentía casi igual que a los 30, solo que con más experiencia y un poco más de cansancio al final del día. El teléfono del escritorio vibró en silencio. Un mensaje de Cameron. «Mañana por la noche llego tarde al trabajo. La obra está en South Charles Road. Ya sabes lo complicado que es el papeleo allí. Pero seguro que celebraremos tu cumpleaños, un poco más tarde. Quizás salgamos este fin de semana». Brianna releyó el mensaje 2 veces, sintiendo la familiar decepción que había aprendido a reprimir con los años. En 15 años de matrimonio, se había aprendido de memoria todas sus excusas. El solar de South Charles Road, los problemas con los contratistas, los retrasos con los materiales, las reuniones con los arquitectos. Cameron trabajaba como capataz para Highland Construction y su horario era realmente impredecible. Pero mañana era su cumpleaños. 40 años. No 18 ni 25, cuando se podía trasladar la celebración a cualquier otro día sin demasiadas preocupaciones. «Barcelona, entonces», dijo la señora Thompson con firmeza, cerrando el catálogo. «¿Cuándo podemos volar? ¿Y qué pasa con el tiempo en enero?» Brianna volvió al trabajo, rellenando la reserva y explicando los detalles del viaje. Habló del tiempo que haría en enero en Cataluña, de los museos que había que visitar, de los restaurantes del barrio gótico. La señora Thompson escuchaba atentamente y anotaba las recomendaciones en un cuaderno andrajoso. Al otro lado de la ventana empezaba a anochecer y se encendían las farolas. Diciembre en Escocia significaba que solo había unas pocas horas de luz al día, y el resto del tiempo la ciudad estaba en una penumbra crepuscular, con lluvia de vez en cuando. Cuando la señora Thompson se marchó, entró en la oficina otra clienta, una joven madre con un cochecito de bebé que quería informarse sobre viajes familiares a Turquía para el verano. Brianna le mostró hoteles con clubes infantiles. Le explicó la comida para bebés y le habló de parques acuáticos y entretenimiento. La mujer era unos 10 años más joven que Brianna y tenía ese brillo especial en los ojos que tienen las madres jóvenes cuando planean sus primeras vacaciones con un hijo. Cuando se fue la última clienta, Brianna cerró la oficina y se dirigió a la parada del autobús. Hacía cada vez más frío y la lluvia se había intensificado hasta convertirse en una llovizna que se metía por debajo del cuello de la chaqueta.
Era un trayecto de 20 minutos en autobús y luego otros 10 a pie por una calle tranquila del barrio de Hindland. Cameron y ella habían comprado una casa allí hacía 12 años, cuando el negocio de construcción de él despegó y ella ascendió a directora de la agencia. El autobús estaba cargado y húmedo por la ropa mojada de los pasajeros. Brianna se sentó junto a la ventanilla y miró las calles familiares desdibujadas por las gotas de lluvia. Glasgow en diciembre no era agradable a la vista. Edificios grises, asfalto mojado, escasos transeúntes bajo paraguas. Pero era su ciudad, donde había nacido y crecido, donde había conocido a Cameron en una fiesta en casa de un amigo común hacía 20 años. Entonces ella tenía 20 años, él 25, y el mundo entero parecía lleno de posibilidades. La casa la recibió con las ventanas a oscuras. Cameron aún no había regresado. Brianna encendió la luz del pasillo y se dirigió a la cocina, echando un vistazo a través del buzón. Facturas de la luz, anuncios del supermercado, una tarjeta de cumpleaños de su hermana de Edimburgo. Al menos alguien se acordaba. La nevera estaba casi vacía. Unos yogures, un cartón de leche, restos de la cena de anoche, un bote de mermelada y una botella de vino blanco medio vacía. Debería haber ido al supermercado, pero no le quedaban fuerzas y era tarde. Calentó una pizza margarita congelada en el microondas y se sentó a la mesa de la cocina, hojeando una postal de su hermana. Lisa le había escrito que planeaba venir a pasar la Nochevieja con su familia y que era imprescindible celebrar su 40 cumpleaños como era debido. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el zumbido del frigorífico, el tic-tac del reloj del salón y el ruido de los coches que pasaban. Brianna recorrió con la mirada la cocina que le resultaba familiar. Los armarios de roble macizo claro que habían elegido juntas en una exposición de muebles de Glasgow. Las encimeras de granito marino que entonces le habían parecido el colmo del lujo. El lavavajillas integrado. La nevera con imanes de los distintos países a los que habían ido de vacaciones. España, Italia, Grecia, Francia. Cada imán les recordaba sus viajes juntos, cuando aún podían pasear cogidos de la mano durante horas por ciudades desconocidas. De la nevera colgaba un calendario con fechas marcadas. El cumpleaños de la madre de Cameron en enero, su aniversario de boda en mayo, su propio cumpleaños mañana, marcado con un círculo rojo. Ella misma había marcado la fecha con un círculo hacía un mes, para recordárselo a su marido. No es que él lo hubiera olvidado, pero a Cameron nunca se le había dado bien planificar las vacaciones. Siempre le había tocado a ella comprar los regalos, hacer las reservas en los restaurantes y planificar los viajes. Brianna terminó el vino de su copa y pensó en mañana. Si Cameron iba a trabajar de verdad, podría quedar con Fiona, su amiga desde el instituto. Fiona trabajaba en un banco y siempre estaba dispuesta a hacer planes espontáneos por la noche. O podía quedarse en casa, darse un baño y leer un libro. En los últimos años, esas veladas tranquilas la atraían más que las compañías ruidosas. Las llaves de la cerradura sonaron a eso de las 9:30. Cameron entró cansado, sacudiéndose las gotas de lluvia de la chaqueta. Sus botas de trabajo dejaban huellas húmedas en las baldosas del pasillo. «Hola». Le dio un breve beso en la mejilla y se dirigió a la nevera. «¿Qué hay para cenar?» «Me muero de hambre». «Ya he comido». «Caliéntate algo», contestó Brianna, metiendo el plato en el lavavajillas. Cameron sacó una cerveza y el resto del estofado de anoche, metió el plato en el microondas y se sentó frente a ella. A sus 45 años seguía siendo atractivo. Alto, ancho de hombros, con un espeso cabello oscuro, solo ligeramente grisáceo en las sienes. Trabajar en la construcción le mantenía en buena forma, aunque en los últimos años había pasado más tiempo en la oficina con documentos y planos que en la obra. «¿Cómo va el trabajo?», preguntó Brianna, sentándose enfrente con una taza de té. «Es un poco pesado». Cameron se frotó la frente con cansancio. «El cliente lo quiere todo a la vez y los recortes presupuestarios. Luego los materiales no son los adecuados y los plazos son poco realistas. Mañana seguro que llego tarde. Tengo que reunirme con los arquitectos. Han vuelto a rehacer los planos». Ni siquiera mencionó el cumpleaños de mañana, aunque tenía delante de los ojos el círculo rojo del calendario. Brianna quiso recordárselo, pero algo la detuvo. Si su marido se había olvidado, ¿debía avisarle? Quizás solo quería darle una sorpresa, aunque en 15 años de matrimonio no había habido muchas sorpresas. «Ya veo», dijo removiendo el té con una cuchara.
¿Cómo te va a ti? ¿Has tenido clientes normales? Lo normal. Una abuela que iba a Barcelona, una madre joven que preguntó por Turquía. Nada especial. Cameron asintió con la cabeza. Ya había cambiado a su teléfono. Probablemente mensajes de colegas o noticias sobre proyectos. Solía contarle todos sus problemas laborales, compartir sus planes, darle consejos sobre pequeñas cosas. Ahora sus conversaciones eran cada vez más breves, como si hubieran agotado los temas de conversación a lo largo de los años que llevaban juntos. Pasaron el resto de la velada en el silencio habitual. Cameron veía las noticias en la televisión, atendiendo de vez en cuando las llamadas de sus colegas, y Brianna hojeaba una revista de viajes sin concentrarse en el texto. Las páginas mostraban imágenes de playas exóticas, templos antiguos, capitales europeas, cosas que ella vendía todos los días, pero que solo había visto en fotos en los últimos años. A las 10 de la noche subió al dormitorio. Cameron se quedó en el salón. Tenía la costumbre de trasnochar, sobre todo cuando había problemas en el trabajo. A veces se quedaba dormido en el sillón frente al televisor y venía a la cama por la mañana. Tumbada en la cama, Brianna escuchaba los sonidos fuera de la ventana y pensaba en el mañana. 40 años, media vida, si tenía la suerte de llegar a los 80. ¿Qué había conseguido en esos años? Un trabajo estable que no le encantaba, pero que tampoco odiaba. Una bonita casa en un barrio decente. 15 años de matrimonio con un hombre que había sido su mejor amigo y amante, pero que ahora era más bien su compañero de piso. Nunca habían tenido hijos. Al principio lo habían dejado para más adelante, cuando tuvieran más dinero, cuando hubieran comprado una casa, cuando sus trabajos se hubieran estabilizado. Luego los médicos habían dicho que era demasiado tarde y se habían resignado a la idea. La puerta de la nevera se cerró de golpe en la planta baja y luego oyeron los pasos de Cameron en las escaleras. Brianna cerró los ojos y se hizo la dormida. Su marido se desnudó en silencio y se tumbó a su lado sin siquiera tocarla. Su respiración se tranquilizó rápidamente y se durmió con facilidad, como un hombre con la conciencia tranquila y un día productivo. Brianna yacía con los ojos abiertos, escuchando la lluvia tras la ventana y pensando en el hecho de que mañana cumpliría 40 años y la única persona que debía recordarlo parecía haberlo olvidado. Brianna se despertó con el sonido de su despertador a las 7:30 de la mañana. Fuera de la ventana aún reinaba la oscuridad de diciembre, diluida por la luz amarillenta de las farolas. La lluvia tamborileaba sobre el cristal con monótona persistencia, convirtiendo el mundo fuera de la ventana en un borrón borroso. 40 años. Se repitió el pensamiento, esperando sentir algo especial. Pero lo único que sintió fue el cansancio habitual de las mañanas y una ligera pesadez en la cabeza por la falta de sueño. Cameron ya se había levantado y se afanaba en el baño, abriendo la ducha a toda potencia. Brianna se puso una bata y bajó a la cocina. Encendió la cafetera y miró por la ventana. La calle estaba vacía. Solo algún coche circulaba por la calzada mojada, con los faros resaltando las rayas de la lluvia. Un cumpleaños en diciembre siempre le parecía una elección desafortunada de la naturaleza. Sin flores, sin sol, solo gris y frío. Cameron bajó 20 minutos más tarde, ya vestido con vaqueros de trabajo y una camisa azul marino con el logotipo de la empresa. Aún tenía el pelo húmedo de la ducha y la cara fresca pero desencajada. Se sirvió café en una taza de viaje y se apresuró a untarle mantequilla al pan. «Buenos días», dijo Brianna, esperando al menos que le mencionara un cumpleaños. «Buenos días», respondió él sin levantar la vista. «Escucha, hoy me voy muy temprano. Hay un problema con los cimientos de la obra. Tengo que ocuparme de él a primera hora de la mañana». Brianna asintió y se sirvió una taza de café. El silencio se prolongó y se hizo incómodo. Cameron masticaba su sándwich, estudiando algo en su teléfono, completamente absorto en su trabajo. Por fin levantó la vista, como si hubiera recordado algo importante. «Ah, sí». Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una cajita envuelta en papel dorado. «Feliz cumpleaños». El regalo yacía ligero y pequeño en la palma de su mano. Brianna desenvolvió el paquete y encontró los pendientes. Unos sencillos anillos de oro sin adornos. Había visto exactamente los mismos en el escaparate de la joyería del centro comercial, donde a veces hacían la compra. Un regalo normal por un precio normal.
Gracias, dijo, tratando de expresar un sincero agradecimiento. Son preciosos. Espero que te queden bien. Cameron ya se estaba poniendo la chaqueta. Siento irme tan pronto, pero ya sabes cómo son las obras. Lo celebraremos esta noche. Le besó la mejilla, el mismo beso formal que le había dado el día anterior. Cogió las llaves del coche y se marchó. Brianna estaba sola en la cocina, con los pendientes en la mano y escuchando el ruido del coche que se alejaba. Al otro lado de la ventana empezaba a clarear. Un amanecer gris se abría paso entre las nubes, pero no era ninguna alegría. Subió, se duchó y se vistió con su vestido favorito, un verde oscuro que le quedaba bien y resaltaba el color de sus ojos. Si era su cumpleaños, al menos estaría guapa. Se puso los pendientes de Cameron, no estaban mal, pero eran muy previsibles, como muchas cosas en su relación de los últimos años. En el trabajo sus compañeros la felicitaron de forma amistosa y sincera. El director Alan le había traído una pequeña tarta de una pastelería cercana. La secretaria Maureen le había regalado una bonita bufanda y el becario Connor le había obsequiado con un ramo de crisantemos. Era agradable sentir la atención, aunque fuera de personas a las que solo veía todos los días en el trabajo. Al menos alguien se acordaba y pensaba que este día era importante. Los 40 son los nuevos 30, dijo Maureen, sirviendo té en tazas. Mírate, como mucho aparentas 35. Gracias por el cumplido, rió Brianna. Aunque a veces me siento de 50. Es el clima escocés, intervino Alan. Deberías ir a algún sitio cálido. Aprovecha el descuento de la empresa, tómate unas vacaciones y vete a Canarias. La idea era tentadora, pero Brianna se dio cuenta de que era poco probable que ocurriera en los próximos meses. El invierno y la primavera son las épocas más calurosas para la agencia de viajes, cuando todo el mundo está planeando viajes de verano. Y en verano, las ganas de volar al sur suelen desaparecer. El día transcurrió como de costumbre, reservando billetes, consultando a los clientes, rellenando papeles. Brianna se sorprendió a sí misma comprobando su teléfono varias veces, esperando un mensaje de Cameron. Al menos un simple ¿cómo estás? O ¿te has acordado de nuestros planes para esta noche? Pero el teléfono estaba en silencio. Solo correos electrónicos de trabajo y felicitaciones de parientes lejanos en las redes sociales. Hacia las 3 de la tarde, decidió llamar a Fiona. Una amiga trabajaba en el Southie Hall Street Bank y tenían la tradición de quedar para tomar un café en los momentos difíciles de la vida. Y 40 años sola era definitivamente uno de ellos. Fiona, hola, soy Brianna. Escucha, ¿estás libre hoy después del trabajo? Claro. Feliz cumpleaños, cariño. La voz de su amiga era cálida y sincera. Estaba pensando en llamarte. ¿Qué tal? ¿Qué tenía preparado Cameron para tu 40 cumpleaños? Bueno, hoy trabaja hasta tarde. Brianna intentó mantener la voz alegre. Es una especie de problema, así que estoy libre si quieres quedar. Fiona guardó silencio unos segundos. A lo largo de los años de amistad había aprendido a leer entre líneas. Ewani, ¿nos vemos a las 5 en Sinkers? ¿En Ashfield Lane? Es un sitio tranquilo, así que podemos charlar como es debido. Estupendo. Nos vemos entonces. Sinkers era un pequeño café en el centro de la ciudad que servía café decente y pasteles caseros. El interior era acogedor, retro, con sofás mullidos y luz tenue. El lugar perfecto para conversaciones sinceras. Fiona ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana cuando llegó Brianna. Su amiga iba elegante con un estricto traje gris. El código de vestimenta del banco exigía un estilo business, pero Fiona sabía cómo ir elegante, incluso dentro de los requisitos corporativos. «Estás preciosa», dijo Fiona abrazándola. «Ese vestido te sienta muy bien. ¿Y esos pendientes son nuevos?» «Un regalo de Cameron». Brianna se tocó la oreja. «Me los regaló esta mañana. ¿Qué planes tienes para esta noche?» Pidieron café y pasteles y se pusieron cómodos. Al otro lado de la ventana, la oscuridad de diciembre se desvanecía. Los escaparates de las tiendas se iluminaban en la calle. La gente se apresuraba a volver a casa después del trabajo, escondiéndose bajo los paraguas de la llovizna. «Para ser sincera, no tengo ningún plan», admitió Brianna. «Cameron dijo que llegaría tarde y mañana es laborable. Creo que me quedaré en casa con un libro y una copa de vino». Fiona frunció el ceño, revolviendo el azúcar en su café. «Brianna, tiene 40 años.
No el 25 ni el 30, sino 40 años. Es una fecha importante. Cameron no pudo evitar darse cuenta de lo importante que es. Dijo que lo haríamos el fin de semana. Sé cómo es la industria de la construcción. Los problemas laborales no son excusa para ignorar el cumpleaños de tu mujer, especialmente uno tan importante como este. Brianna permaneció en silencio mirando por la ventana. En algún lugar de su mente pensaba lo mismo, pero el hábito de poner excusas a Cameron era más fuerte. A lo largo de los años de matrimonio, había aprendido a adaptarse a sus horarios, a comprender sus prioridades, a no exigir demasiado. ¿Cómo van las cosas con Andrew? Cambió de tema. Fiona llevaba 6 meses saliendo con un compañero del banco, y la relación evolucionaba de forma prometedora. A diferencia de Brianna, su amiga no tenía prisa por casarse, prefería conocer bien a su pareja y asegurarse de que era compatible. No está mal. Nos vamos a Praga para Nochevieja. Ya ha reservado el hotel, ha comprado los billetes, lo ha planeado todo él solo y ni siquiera me ha preguntado si quería ir, se rió Fiona. Es bueno que lo haga. Suena romántico. ¿Cameron y tú planeáis algo para las vacaciones? Aún no lo hemos hablado. Probablemente nos quedaremos en casa y pasaremos las Navidades en casa de su madre, como siempre. Fiona miró a su amiga con atención. Había visto a Brianna en diferentes estados de ánimo a lo largo de sus 20 años de amistad, pero algo había cambiado en los últimos años. Su amiga se había vuelto más reservada, menos emocional, como si hubiera aprendido a reprimir sus sentimientos y a contentarse con lo que tenía. Brianna, ¿puedo preguntarte algo? ¿Eres feliz? La pregunta sonó repentina y directa. Brianna levantó los ojos de su taza y se encontró con la mirada de su amiga. ¿Era feliz? ¿Cuándo había sido la última vez que se había hecho esa pregunta? No soy infeliz, respondió tras una pausa. Tengo una casa, un trabajo, un marido. Todo es estable. Eso no responde a mi pregunta. ¿Y qué es la felicidad? A los 40, ya no son las mariposas en el estómago y las citas románticas bajo la luna. Es tranquilidad, confianza en el futuro, ningún problema grave. Fiona negó con la cabeza. No lo sé. Creo que la felicidad es cuando tienes ganas de conocer a alguien, cuando te interesa hablar con esa persona, cuando te sientes importante para ella. La edad no tiene nada que ver. Brianna terminó su café y miró el reloj. Las 6:30. La jornada laboral de Fiona en el banco terminaba a las 5, y la suya en la agencia también. Pero hoy Alan la había dejado salir antes para celebrar su cumpleaños. ¿Por qué no salimos a cenar?, sugirió Fiona. No querrás pasar tu cumpleaños sola. Gracias, pero prefiero ir a casa, en caso de que Cameron salga temprano. De acuerdo, pero llámame si necesitas algo, cuando quieras. Se despidieron y Brianna se dirigió a la parada del autobús. Por fin había anochecido, y los escaparates de las tiendas estaban decorados con adornos navideños. La gente corría por todas partes, cargada de bolsas de la compra, todos con prisa por llegar a algún sitio, todos con planes y citas. Era su cumpleaños, y el único plan era llegar a casa y esperar a su marido, que podría volver tarde, o incluso pasar la noche en el lugar si los problemas eran graves. El autobús era estrecho y sofocante. Brianna encontró un asiento en la ventanilla y se quedó mirando las calles familiares, pensando en su conversación con Fiona. ¿Era feliz? La pregunta parecía demasiado complicada para una respuesta sencilla. A los 20 años, la felicidad parecía algo brillante y definido. Amor, pasión, sueños de futuro. A los 40, todo se volvió más borroso, menos categórico. Quizás sea la madurez. Aceptar que la vida no consiste en momentos brillantes, sino en una cotidianidad gris, y lo principal es que esa cotidianidad sea tolerable. En casa la esperaban el silencio y las ventanas oscuras. Cameron no había vuelto. Brianna encendió la luz, se quitó los zapatos y entró en la cocina. Sobre la mesa había una nota. Te quedas hasta tarde, no esperes la cena. K. 40 años y pasa su cumpleaños sola en una casa vacía con una nota de su marido. Brianna estaba de pie frente al espejo de su dormitorio, arreglándose el maquillaje y decidiendo si cambiarse. La nota de Cameron estaba sobre la mesa de la cocina, pero decidió no rendirse tan fácilmente. Los cumpleaños eran una vez al año, los 40 una vez en la vida. Su marido había prometido celebrarlo por la noche.
lo que significaba que ella le esperaría en un lugar digno. Eligió un vestido negro que llevaba mucho tiempo colgado en su armario, elegante, de manga larga y que realzaba su figura. Hacía juego con los pendientes de Cameron y el collar de perlas que su madre le había regalado por su 30 cumpleaños. El espejo reflejaba a una mujer atractiva que bien merecía una hermosa velada en el día de su cumpleaños. Brianna telefoneó al Glass House y reservó una mesa para dos a las 8 de la tarde. El restaurante de West George Street era uno de los mejores de Glasgow, con ventanas panorámicas y vistas al río Clyde. Cameron y ella habían cenado allí 2 veces, en su 5º aniversario de boda y otra vez cuando celebraron que él había conseguido un gran contrato. El sitio era caro, pero para su 40 cumpleaños podía permitírselo. Entonces le envió un mensaje a Cameron. He reservado mesa en Glass House para las 8 esta noche. Te espero allí. No hubo respuesta, pero no era de extrañar. En una obra a menudo no oía el teléfono o estaba ocupado hablando con los obreros. A las 8:30, Brianna llegó al restaurante. El maitre, un hombre elegante de unos 50 años y modales impecables, la recibió en la entrada. Bienvenida a la Casa de Cristal. ¿Tienes reserva? Sí. Esta noche a las 8 me llamo MacDonald. Por supuesto, comprobó la lista de reservas. Mesa para 2. Tenemos el asiento de ventana perfecto para usted. ¿Esperará a su cita? Sí, llega un poco tarde al trabajo, pero llegará pronto. El restaurante estaba medio lleno de invitados nocturnos, parejas que celebraban cenas románticas, hombres de negocios que discutían contratos, tomando una copa de vino, un grupo de amigos que celebraban algo importante. La mesa era perfecta, junto a un gran ventanal con vistas al río y a los puentes. Por la noche, Glasgow brillaba con las luces reflejadas en el agua oscura del Clyde. ¿Les traigo algo mientras esperan?, preguntó el camarero, un joven de barba cuidada y sonrisa profesional. Una copa de Chardonnay, por favor. Brianna tomó asiento en la mesa, dejó el bolso en una silla cercana y empezó a mirar el menú. Los precios eran ciertamente altos, pero ella no iba a ahorrar dinero esta noche. 40 años era una ocasión digna para derrochar en comida de calidad y buen vino. Además, si Cameron venía, no le importaría una cena cara en honor de su cumpleaños. Llegó el vino, un buen Chardonnay, seco, con un ligero regusto afrutado. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo de diciembre se desvanecía y las farolas de la calle se encendían. El restaurante se estaba llenando. Las 8 de la tarde era una hora popular para cenar. Brianna miró el móvil. No había mensajes de Cameron. Echó un vistazo a los demás comensales. En una mesa cercana había una pareja de su edad, un hombre con un traje caro y una mujer con un elegante vestido azul. Hablaban animadamente de algo, reían, se cogían de la mano. La mujer era guapa, bien peinada, con un corte de pelo corto y modales seguros. El hombre la miraba atentamente, escuchando cada palabra, a veces acercándose para susurrarle algo al oído. Brianna intentó recordar la última vez que Cameron la había mirado con tanta atención. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron de otra cosa que no fueran asuntos domésticos, trabajo y planes para el fin de semana? Antes podían hablar durante horas de todo. Libros, películas, política, sueños para el futuro. Cameron hablaba de sus proyectos con tanta pasión que ella podía ver los edificios a través de sus ojos, darse cuenta de la belleza de la arquitectura. Compartía historias de clientes, incidentes graciosos de la agencia de viajes, planes de viaje. ¿Cuándo terminó? Poco a poco, imperceptiblemente, como las canas o las arrugas. Primero las conversaciones se hicieron más cortas, luego más superficiales. Después simplemente dejaron de hablar de cosas importantes. El trabajo, la vida cotidiana, el tiempo, las noticias de la tele, temas seguros que no requerían emoción ni franqueza. Las 9:15. El camarero le preguntó discretamente si quería pedir algo más mientras esperaba. Brianna pidió agua mineral y aceitunas. La sala se estaba llenando. Apenas quedaban mesas libres. Una joven pareja en una mesa de la esquina se tomaba selfies con los aperitivos. Debía de ser algún tipo de aniversario o compromiso. Un grupo de colegas discutía asuntos de trabajo, pero en un ambiente distendido y amistoso. A las 9:00 sonó el teléfono. Cameron. Hola, cariño. ¿Cómo te va? Estoy en el restaurante esperándote. ¿Recibiste mi mensaje? Pausa.
Una larga e incómoda pausa durante la cual Brianna se dio cuenta de que Cameron acababa de ver su mensaje. Escucha, tenemos una emergencia. El cliente viene mañana y los cimientos están peor de lo que pensaban. Te felicito, por supuesto, pero date cuenta de que el trabajo no espera. Su voz era cansada, pero irritada al mismo tiempo. Como si fuera culpa de ella que él se hubiera olvidado de los planes y ahora tuviera que justificarse. ¿Entonces no vienes? No puedo. Lo siento, cariño. El trabajo es el trabajo. Lo celebraremos mañana o el fin de semana. Pide algo bonito, pero no muy caro, ¿vale? Brianna miró por la ventana las luces de la ciudad y escuchó la entonación familiar. Incluso las felicitaciones sonaban como una formalidad de la que había que prescindir rápidamente para volver a los asuntos importantes. De acuerdo, dijo en voz baja. Buena suerte con la fundación. Gracias. No me esperes despierta. No sé a qué hora estaré libre. Sonó un pitido. Brianna dejó el teléfono sobre la mesa, junto a la copa de vino que no se había terminado. La sala se volvió más ruidosa a medida que llegaban nuevos invitados. Los camareros correteaban entre las mesas con los platos. La vida continuaba. La gente cenaba, hablaba, reía. Y ella se sentó sola en una mesa para dos el día de su 40 cumpleaños. El camarero se acercó con una expresión delicada en el rostro. ¿Se retrasa su cita? ¿Quiere pedir algo del menú principal? Sí, por favor. Risotto de lubina, por favor. Excelente elección. ¿Y otra copa de vino? Oh, claro. Brianna decidió quedarse a cenar sola. Cuando el camarero se marchó, se reclinó en la silla y miró a su alrededor. El restaurante vivía su vida nocturna. Las parejas compartían conversaciones íntimas. Los amigos se reían de chistes comunes. Los socios de negocios llegaban a acuerdos. Todos tenían algo que hacer. Todos tenían un propósito. ¿Y ella? Una mujer de 40 años cenando sola en un restaurante caro porque su marido prefirió la fundación a su fiesta de cumpleaños. En una mesa cercana, un hombre trajeado sacó una cajita y se la tendió a una mujer vestida de azul. Ella, atónita, se tapó la boca con la mano y asintió. Compromiso. Brianna observó su felicidad con leve envidia, recordando su propia proposición de matrimonio 15 años atrás. Cameron había sido romántico entonces. La cena a la luz de las velas, el discurso sobre su futuro juntos, el anillo de diamantes. ¿Cuándo había sido la última vez que le había dicho lo importante que era para él? Llegó la ensalada, verduras mixtas con nueces y queso de cabra. Brianna comió despacio, reflexionando sobre su matrimonio. Hacía 15 años estaban enamorados, hacían planes, soñaban con tener hijos. Poco a poco, los planes habían sido sustituidos por la rutina, los sueños por el compromiso y el enamoramiento por la costumbre. Ahora eran más compañeros de piso que cónyuges. Los nuevos visitantes ocupan las mesas libres. En la pared del fondo, un grupo de jóvenes celebraba ruidosamente el cumpleaños de alguien. Habían traído una tarta con velas y todos cantaban una canción de cumpleaños. Brianna pensó irónicamente que también era su cumpleaños, pero nadie cantaba ni encendía velas por ella. En una mesa vecina, una pareja de novios pedía champán y miraba el anillo. La mujer extendía la mano para admirar el diamante. El hombre la miraba con ojos cariñosos. Habían pasado 20 años entre la felicidad de ellos y la soledad de ella, pero parecía como si hubiera transcurrido toda una época. Llegó el plato principal. La lubina estaba perfectamente cocinada, el risotto cremoso y sabroso. Sirvieron una segunda copa de vino con la comida, y Brianna sintió que la tensión del día se iba disipando poco a poco. Buena comida, vino de calidad y una vista nocturna de la ciudad no eran una mala manera de pasar un cumpleaños, aunque fuera sola. Empezó a observar la vida del restaurante. Los camareros se movían entre las mesas con gracia profesional. El maitre saludaba a los nuevos clientes. El chef daba órdenes a los cocineros a través de la puerta abierta de la cocina. Todos estaban ocupados con su trabajo. Todos tenían un papel en el espectáculo de esta noche. ¿Y cuál era su papel? ¿La esposa olvidada el día de su cumpleaños? ¿La cuarentona que cena sola porque su marido prefiere trabajar? ¿O simplemente una persona decidida a no renunciar a las vacaciones? Pase lo que pase. La pareja de la mesa de enfrente, unos ancianos esposos, comía en silencio, intercambiando de vez en cuando frases cortas. Le recordaron a ella y a Cameron 20 años después. El mismo hábito de silencio,
la misma falta de emoción. Todos los matrimonios llegaban a esto, al silencio, la indiferencia, la coexistencia en lugar del amor. Brianna terminó su vino y pidió el postre, una mousse de chocolate con frambuesas. Después de todo, un cumpleaños sin dulces no era un cumpleaños. De postre pidió café y licor, que fuera su fiesta privada, su forma de celebrar su 40 cumpleaños. Se comió la tarta de los jóvenes de la mesa de al lado, sopló las velas, pero la diversión continuó. Reían, chocaban las copas, se hacían selfies. La energía de la juventud, la certeza de toda una vida por delante. Brianna recordaba aquella sensación, cuando cada día parecía lleno de posibilidades, cuando el futuro estaba pintado de colores brillantes. Ahora el futuro parecía más borroso. 40 años más. ¿Son muchos o pocos? ¿Es tiempo suficiente para cambiar las cosas o es demasiado tarde? A los 20, los 40 parecían el fin del mundo. A los 40, un nuevo comienzo. Las paradojas de la percepción del tiempo. Trajeron el postre y el café. La mousse era aireada y delicada, el café fuerte y aromático. El licor me calentó la garganta y le añadió un toque filosófico. Fuera de la ventana, las luces de la ciudad se reflejaban en el agua oscura del río. Glasgow vivía su vida nocturna, y ella era parte de esta ciudad, parte de esta noche. Brianna terminó tranquilamente su postre, bebió su café, terminó su licor. El restaurante se vaciaba lentamente. Algunas parejas se marchaban y otras nuevas ocupaban su lugar. El flujo de la vida, el eterno movimiento. Y ella se quedó inmóvil en su mesa, observando y pensando. El camarero trajo la cuenta. La cantidad era impresionante, pero no crítica. Brianna pagó sin remordimientos. Hoy podía permitirse un derroche. Un cumpleaños se celebraba una vez al año y un 40º cumpleaños, una vez en la vida. Se acercaba la medianoche. En 1 o 2 horas, el cumpleaños habría terminado oficialmente y comenzaría la rutina normal de una mujer de 40 años. Pero mientras estaba sentada en el cálido restaurante, con vistas a la ciudad de noche, rodeada de los olores de la buena comida y los sonidos de conversaciones suaves, se sentía bien, solitaria, pero bien. Brianna llevaba sentada en su mesa más de 2 horas. El restaurante se llenó de gente que llegaba tarde. Parejas que venían a cenar por segunda vez después de ir al teatro o a un concierto, grupos de amigos que terminaban la semana laboral. El ambiente se vuelve más distendido, las conversaciones más animadas, las risas más frecuentes. El vino y la buena comida estaban haciendo su trabajo. Pidió otra copa de vino, la 4ª de la noche. Normalmente Brianna nunca se permitía tanto, pero hoy era un día especial. 40 años sola en un restaurante merecían una excepción a la regla. El alcohol embotaba el agudo dolor de la decepción, convirtiéndolo en una sorda tristeza filosófica. El camarero, el mismo joven de barba cuidada, se acercaba de vez en cuando para preguntarle si necesitaba algo más. Tenía tacto, no hacía demasiadas preguntas sobre por qué cenaba sola, pero Brianna podía sentir la simpatía profesional en sus ojos. Probablemente había visto todo tipo de cosas en sus años de trabajo en restaurantes: mujeres despechadas, citas olvidadas, escándalos familiares. Quizá podríamos pedir la lista de postres, sugirió apartando el plato vacío del plato principal. No, gracias. Me sentaré un poco más, si no le importa. Por supuesto, señora. No hay ningún problema. Empezaba a llover fuera de la ventana. Las gotas caían por el cristal, desdibujando las luces de la ciudad en extraños dibujos. Diciembre en Escocia era especialmente despiadado. Días cortos, noches largas y una humedad constante que calaba hasta los huesos. Pero en el interior del restaurante reinaba un ambiente cálido y acogedor, con música suave y luces tenues encendidas. Brianna observaba a los demás clientes, componiendo biografías de ellos. La pareja de mediana edad de la ventana, él con un traje caro, ella con un vestido elegante, parecían prósperos cónyuges que mantenían la tradición de las cenas semanales en buenos restaurantes. La joven empresa de la esquina celebraba el éxito de alguien, un ascenso en el trabajo o el cierre de un lucrativo trato. Un hombre mayor, en una mesa alejada, leía el periódico y bebía de vez en cuando un vaso de vino tinto. Parecía un soltero para quien el restaurante era un sustituto de su hogar. ¿Y qué aspecto tenía ella? Una solitaria mujer de mediana edad
que intenta alegrar su soledad con vino caro? ¿O una dama independiente que sabe disfrutar de su propia compañía? Dependía del punto de vista del observador. Se acercaban las 11 de la noche. Muchas mesas estaban vacías, pero nuevos clientes llegaban para sustituir a los que se habían marchado. La vida nocturna de Glasgow empieza a animarse. Algunos se dirigen a los pubs y discotecas, otros prefieren una cena tranquila en un restaurante. Cada uno tenía sus propios planes para la noche del viernes. Ella no tenía planes. En casa le esperaba un vacío, habitaciones oscuras, silencio, una cama fría. Cameron podía volver a última hora de la noche, o podía quedarse en el centro hasta por la mañana si los problemas resultaban graves. No era la primera vez que ocurría. El negocio de la construcción era impredecible. Los plazos se acercaban, los clientes exigían resultados. Pero ¿por qué hoy? ¿Por qué un accidente en la construcción el día de su cumpleaños? ¿Sería una señal del destino? ¿Una forma de demostrarle lo insignificante que era en la vida de su marido? Brianna sacudió la cabeza, apartando los pensamientos sombríos. El alcohol la estaba volviendo demasiado sentimental. En realidad, todo era más sencillo. El trabajo era el trabajo. Los problemas debían resolverse independientemente del calendario, y un cumpleaños podía celebrarse en cualquier momento. La sala era cada vez más ruidosa. Nuevos clientes ocupaban las mesas vacías, los camareros correteaban entre las mesas con los pedidos. Brianna se fijó en que uno de los camareros, no el que la atendía a ella, sino un hombre mayor, se dirigía a la mesa más alejada de la esquina de la sala. La mesa estaba situada en una alcoba semioscura, casi oculta de la sala principal, por una columna y una gran planta ornamental. El camarero estaba explicando algo a los comensales de aquella mesa, señalando la carta de vinos. Brianna observó de reojo que había una pareja sentada allí, un hombre y una mujer joven. No era gran cosa, había muchas parejas así en el restaurante. Al cabo de unos minutos, su camarero, un joven con barba, se acercó a su mesa. La expresión de su rostro era extraña, avergonzada. «Le pido disculpas, señora», dijo en voz baja, inclinándose hacia ella. «No quería entrometerme, pero al pasar por delante de la mesa 5, he oído una conversación. Hay un hombre sentado allí con una chica, y ella le preguntó si tendría problemas en casa por estar aquí. Y él le contestó que su mujer Brianna cree que está en el trabajo y que es su 40 cumpleaños, pero que ella lo entenderá». Brianna sintió que la sangre se le escurría de la cara. «¿Qué has dicho?» «Lo siento, no pretendía escuchar a escondidas, pero pasé justo cuando lo decía. Y tú siempre estás esperando a tu marido, y dijiste que era tu cumpleaños». Su interior se hizo añicos, el corazón le dio un vuelco, se le cortó la respiración y le zumbaron los oídos. Giró lentamente la cabeza hacia la mesa 5, temerosa de lo que vería. En la mesa del fondo, en un rincón de la sala, casi oculto por una columna y unas plantas, estaba sentado Cameron. Su marido, que hacía una hora le había asegurado por teléfono que estaba atrapado en una obra con cimientos problemáticos. Iba vestido con la camisa azul marino que ella había planchado esta mañana y unos pantalones negros. Llevaba el pelo bien peinado y la cara afeitada. No parecía un hombre que hubiera pasado todo el día en una obra resolviendo problemas técnicos. Frente a él estaba sentada una mujer joven, 25 años, 27 como mucho. Pelo largo y rubio, figura esbelta, rostro hermoso de rasgos correctos. Llevaba un vestido rojo, brillante, llamativo, evidentemente caro. Las joyas brillaban a la luz de las lámparas del restaurante. Se sentaron juntos. Cameron le cogió la mano y le dijo algo mirándola a los ojos. La chica se rió, echando la cabeza hacia atrás y mostrando la elegante línea de su cuello. Su risa era despreocupada, juvenil. La risa de una mujer que se sentía deseada y amada. Brianna no podía apartar los ojos de la escena. Cada detalle se colaba en su memoria con precisión fotográfica. La forma en que Cameron miraba a la chica, atento, interesado, como hacía tiempo que no miraba a su mujer. La facilidad de su comunicación, la intimidad de sus gestos, la evidente cercanía. El camarero seguía de pie a su lado, observando su reacción. «Lo siento», dijo en voz baja. «Pensé que debía saberlo». Brianna asintió, incapaz de pronunciar palabra. Se le hizo un nudo en la garganta y los ojos se le humedecieron con lágrimas que no tenía intención de derramar. No aquí, no ahora, no delante de extraños.
Siguió observando a la pareja en un rincón del pasillo. Cameron le estaba diciendo algo a la chica, gesticulando enérgicamente. Ella escuchaba con la mano en la boca, claramente riéndose de su broma. Entre los dos había 2 copas de vino, tinto, caro, a juzgar por la forma de la botella que había traído el sumiller. Habían pedido los platos principales, que aún no habían llegado. Así que habían llegado hacía poco, quizá media hora. Mientras ella estaba sentada sola, esperando a su marido y excusándose por él cenaba con otra mujer. Mientras ella pedía una 4ª copa de vino para ahogar su decepción, él cogía de la mano a la joven belleza y le decía que su mujer comprendería su ausencia. Los detalles eran cada vez más dolorosos. La chica sacó un pequeño espejo del bolso y se ajustó el pintalabios, de un rojo intenso a juego con el color de su vestido. Cameron observaba cada uno de sus movimientos como hipnotizado. Cuando ella apartó el espejo, él se inclinó sobre la mesa y le susurró algo al oído. La chica se sonrojó y le apartó la mano juguetonamente. Coqueteo. Coqueteo puro y franco entre un hombre y una mujer que claramente no estaban pasando tiempo juntos por primera vez. Demasiado natural, demasiado casual para un conocido ocasional. Tenían una historia, una relación, una conexión. El camarero se alejó con tacto, dejando a Brianna a solas con su descubrimiento. Se quedó quieta, agarrando la servilleta con las manos, y trató de encontrarle sentido a lo que había visto. Su marido la engañaba. La engañaba con una mujer joven y hermosa que podría ser su hija, y lo hace en el mismo restaurante donde ella se sienta sola el día de su cumpleaños. El cinismo de la situación era asombroso. O Cameron es tan engreído que no teme que le pillen, o tan estúpido que no ha pensado en las consecuencias. O tal vez no le importa. Quizá quiere que ella lo descubra. La chica se levanta de la mesa, al parecer para ir al servicio. Un vestido rojo ceñía su esbelta figura. Los tacones altos acentuaban sus piernas delgadas. Se movía con seguridad, con gracia, atrayendo las miradas de los hombres de las mesas vecinas. La juventud y la belleza eran armas contra las que su esposa de 40 años no podía competir. Cameron la miró, luego sacó su teléfono y empezó a leer algo. Mensajes de trabajo, tal vez. Tal vez correspondencia con otra persona. ¿Cuánto sabía? ¿Cuántas jóvenes bellezas acaparaban su atención mientras su esposa legal trabajaba en la agencia de viajes y preparaba cenas? Brianna sintió náuseas, no por el alcohol, sino por darse cuenta del alcance de la traición. No solo adulterio, sino mentiras, engaños, una doble vida. ¿Cuántas veces le había hablado de retrasos en el trabajo? ¿Cuántas tardes pasadas supuestamente en obras, resolviendo supuestos problemas de cimientos? La chica había vuelto del servicio. Ahora Brianna podía verla mejor. Muy guapa, rasgos faciales correctos, maquillaje impecable, joyas caras. Llevaba un anillo en el dedo anular. No era una alianza, pero se notaba. La pulsera de su muñeca brillaba con diamantes. ¿Regalos de un amante generoso? Cameron se levantó cuando ella se acercó a la mesa. Un gesto galante que Brianna no había visto en años. La ayudó a sentarse y le ajustó la silla. El camarero trajo su pedido. Algo exquisito, caro. Chocaron las copas, mirándose a los ojos. ¿Una cena romántica en honor de qué? ¿El aniversario de su relación? ¿El cumpleaños de una chica? ¿O simplemente porque querían estar juntos? Brianna se dio cuenta de que no podía seguir mirándolos. Cada segundo que pasaba observando su felicidad era físicamente doloroso. Se le oprimía el pecho, respiraba entrecortadamente y le temblaban las manos. La conmoción fue sustituida poco a poco por la rabia, el dolor, la desesperación. Cameron se inclinó hacia la chica y la besó en los labios. Un beso largo y apasionado que no dejó lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Algunos clientes de las mesas vecinas se percataron de la escena, pero se apartaron rápidamente. Cada uno tenía sus propios asuntos que atender. Brianna apretó los puños bajo la mesa. Quería levantarse, acercarse a su mesa y montar un escándalo. Echarle un vaso de vino a Cameron, preguntarle a la chica si sabía que se estaba acostando con un hombre casado. Pero algo la retenía. ¿Orgullo? ¿Sorpresa? ¿O simplemente la comprensión de que un escándalo público no cambiaría nada? Levantó la mano, haciendo señas al camarero. Tenía que pagar y marcharse antes de hacer algo irreversible.
La cuenta, por favor, pidió, tratando de mantener la voz firme. Por supuesto, señora. El camarero trajo la cuenta rápidamente. El importe era impresionante, pero Brianna apenas le prestó atención. Pagó con su tarjeta y dejó una generosa propina. El joven merecía que le agradecieran su honestidad. Gracias, dijo recogiendo su bolso. Y gracias por decírmelo. Lo siento de nuevo, respondió él en voz baja. Espero que todo te vaya bien. Brianna se levantó de la mesa. Le temblaban las piernas y se sentía mareada, no solo por el vino, sino también por el shock emocional. Caminó lentamente hacia la salida, tratando de no llamar la atención, de no mirar en dirección a la mesa 5, pero en la misma salida no pudo soportarlo y se dio la vuelta. Cameron y su acompañante seguían sentados, hablando apasionadamente. La chica decía algo, gesticulando enérgicamente, y él escuchaba con adoración en los ojos. Ni siquiera se daban cuenta de que les estaban observando. Demasiado absortos el uno en el otro, demasiado felices en su pequeño mundo como para prestar atención a los demás. Brianna se dio la vuelta lentamente y salió del restaurante. Su antigua vida había quedado atrás. 15 años de matrimonio, ilusiones de fidelidad y amor, sueños de un futuro juntos. Por delante quedaba una fría noche de diciembre y la necesidad de seguir adelante de alguna manera con lo que había aprendido. Fuera hacía frío y la lluvia helada convertía el Glasgow de diciembre en un borrón de luces y sombras. Brianna estaba bajo la visera del restaurante, temblando no tanto de frío como de asombro. Llamar a un taxi le parecía una tarea demasiado ardua. Le temblaban las manos y el teléfono se le escapaba de los dedos. Marcó el número del servicio de taxis varias veces antes de poder pronunciar la dirección con claridad. La lluvia golpea monótona e insistentemente la visera. Los transeúntes pasaban deprisa, escondidos bajo los paraguas, algunos riendo, abrazándose a la lluvia. Una noche de viernes normal para la mayoría de la gente. Solo para ella, esta noche era la frontera entre su antigua vida y lo que estaba por venir. El taxi llegó 10 minutos después. El conductor, un joven con gorra de béisbol, le preguntó amistosamente cómo le había ido la noche. Brianna contestó brevemente que bien y se volvió hacia la ventanilla. No le apetecía hablar, ¿y qué había que decir? ¿Qué había averiguado de la infidelidad de su marido el día de su 40 cumpleaños? Glasgow flotaba al otro lado de la ventana. Calles mojadas, reflejos de carteles de neón en los charcos, transeúntes raros. La ciudad vivía su vida nocturna, indiferente a los dramas personales de los individuos. En algún lugar del centro, en el restaurante Glass House, Cameron seguía cenando con su joven acompañante. Quizá ya habían pedido el postre. Quizá estuvieran planeando dónde pasar el resto de la velada. La casa la recibió con oscuridad. Cameron aún no había vuelto, o no iba a volver esta noche. Brianna encendió la luz del pasillo, se quitó los zapatos empapados y entró en el salón. El entorno familiar, el sofá donde habían visto la televisión, las estanterías, las fotos de ellos juntos en la mesita, parecía distinto ahora, como el decorado de una obra que ya había terminado, pero los actores aún no lo sabían. Brianna se sentó en la silla junto a la ventana y miró las fotos. Una boda 15 años atrás. Los dos eran jóvenes, felices, enamorados. Cameron con smoking y ella con el vestido blanco que había elegido durante meses. Unas vacaciones en la Toscana hace 5 años. Están acurrucados entre viñedos, bronceados y contentos con la vida. Una fiesta de inauguración en esta casa. Cameron la lleva en brazos a través del umbral, ambos riendo. ¿Cuándo cambiaron las cosas? ¿Cuándo se convirtió la pareja feliz de las fotos en dos extraños que vivían vidas paralelas? Brianna intentaba recordar, pero no podía precisar una fecha o un acontecimiento concretos. Había sucedido poco a poco, imperceptiblemente, como el envejecimiento o la decoloración del papel pintado. Subió a su dormitorio y empezó a cambiarse. El vestido negro con el que tan cuidadosamente se había vestido para una cena romántica parecía ahora un traje para un funeral por su matrimonio, por sus ilusiones de felicidad y fidelidad. Brianna colgó el vestido en el armario junto a las camisas de Cameron. Su ropa colgaba en hileras ordenadas. Camisas de trabajo, trajes para reuniones con clientes, ropa informal. Cada cosa en su sitio, como debe ser un hombre de familia respetable.
Después de ponerse la ropa de casa, bajó a la cocina y abrió una botella de vino. No solía beber solo en casa, pero hoy era una excepción. 4 copas en el restaurante no eran suficientes para mitigar el dolor de lo que había visto. El vino era normal, nada que ver con el Chardonnay que servían en la casa de cristal, pero cumplía su función de mitigar el dolor. Brianna se sentó a la mesa de la cocina y empezó a analizar los últimos meses. Ahora que sabía la verdad, muchas cosas cobraban un nuevo significado. El aumento de los retrasos en el trabajo, la nueva costumbre de ducharse nada más llegar a casa, el cambio de colonia. Cameron llevaba años usando el mismo perfume y hacía poco se había comprado algo nuevo, más juvenil. Ella había pensado entonces que simplemente había decidido actualizar su imagen. Las conversaciones telefónicas que él interrumpía cuando ella entraba en la habitación. La explicación era sencilla. Asuntos de trabajo que no le incumbían. Las camisas nuevas que se compraba él mismo, aunque antes le incumbían a ella. Entonces se alegró de que su marido prestara más atención a su aspecto. Las duchas tardías cuando llegaba a casa. Cameron solía ser capaz de ir toda la noche en su ropa de trabajo, sin preocuparse realmente de cómo se veía en casa. Ahora siempre iba corriendo al baño, explicando que había mucho polvo y suciedad en la obra. Tiene sentido para un trabajador de la construcción. Los cambios en la intimidad también se hicieron evidentes bajo una nueva luz. En los últimos 6 meses, su relación se había vuelto más infrecuente y formal. Cameron citó la fatiga, el estrés en el trabajo, la edad. A sus 45 años parecía natural. Ahora Brianna se daba cuenta de que su energía simplemente se canalizaba en otra dirección. Empezó a pasar más tiempo en el gimnasio. Al principio se alegró. Un hombre debe cuidarse, mantenerse en forma. Cameron realmente perdió peso, se puso en forma, empezó a parecer más joven. Para una amante joven, como ahora estaba claro. Nuevos hábitos alimenticios. Antes le gustaba comer sus comidas caseras, le pedía que le preparara sus platos favoritos. Últimamente, a menudo se negaba a cenar en casa, alegando que almorzaba mucho en el trabajo o se reunía con colegas. Al parecer, cenaba en restaurantes con otras mujeres. Cambió de actitud respecto a los planes conjuntos. Solían hablar de las vacaciones con antelación, elegir los lugares a los que ir, hacer planes para el fin de semana. Últimamente Cameron se había vuelto evasivo, diciendo que no podía hacer planes con mucha antelación debido a lo imprevisible del trabajo. Ahora entendía por qué. Tenía otros planes con otro hombre. Brianna terminó su vino y se sirvió otro. El alcohol ayudaba a pensar sin emoción, a analizar los hechos sin dolor. ¿Cuánto había durado aquella relación? A juzgar por la facilidad de comunicación entre la pareja en el restaurante, no el primer mes. Quizás 6 meses o más. ¿Cuánto tiempo ha sido una esposa ciega e ingenua que no se da cuenta de lo evidente? El gasto de dinero también ha cambiado. Solían discutir todas las compras importantes, planificando juntos el presupuesto familiar. Recientemente, Cameron se ha vuelto más reservado en cuestiones financieras, diciendo que podía arreglárselas solo, que lo tenía todo bajo control. Restaurantes caros, regalos a su joven amante. Todo ello requería gastos adicionales. Recordó las joyas de la chica del vestido rojo, un anillo con una gran piedra, una pulsera de diamantes. No eran baratijas baratas, sino joyas de verdad. Cameron siempre era generoso, pero ahora su generosidad iba a parar a su amante, no a su mujer. Las facturas de teléfono eran otra señal que ella ignoraba. Cameron empezó a utilizar su teléfono móvil con más frecuencia, enviando mensajes de texto durante largos periodos de tiempo. Cuando ella le preguntaba, él respondía que eran chats de trabajo, grupos de mensajería con colegas. Quizá fuera cierto en parte, pero no del todo. Su humor también había cambiado. Cameron solía estar cansado e irritable después del trabajo. En los últimos meses se había vuelto más alegre, enérgico, incluso más joven. Amor, como sabes. Solo que no era a su esposa a quien amaba. Su actitud hacia su aspecto se había vuelto indiferente. Cameron solía fijarse en un nuevo corte de pelo, en un vestido bonito, halagar su maquillaje. Últimamente era como si no la viera en absoluto. Ella lo había atribuido a la costumbre, a la adaptación tras años de matrimonio. Ahora se daba cuenta de que su atención se centraba en otra mujer,
El sonido de las llaves en la cerradura la hizo estremecerse. 1:30 de la madrugada. Cameron había vuelto a casa. Brianna guardó rápidamente la botella y el vaso, encendió la televisión y fingió ver las noticias de la noche. Su marido entró en el salón, con aspecto cansado y desaliñado. Tenía el pelo revuelto por la lluvia y la ropa ligeramente húmeda. Pero Brianna sabía que hacía una hora tenía un aspecto completamente distinto. Pulcro, bien peinado, feliz en brazos de su joven amante. ¿Todavía despierto?, se preguntó. Es tarde. No puedo dormir. ¿Cómo van las cosas en el trabajo? ¿Has resuelto el problema de los cimientos? Cameron se sentó en el borde del sofá, frotándose las sienes. Parcialmente. Continuaremos mañana. Tuvimos que llamar a forenses y topógrafos. El cliente no está muy contento, pero ¿qué podemos hacer? Es mejor gastar tiempo y dinero ahora a que se derrumbe toda la casa. Habló de forma convincente, con detalles técnicos. Quizá algo de lo que decía era cierto. Después de todo, ya tenía suficientes problemas laborales con los que lidiar. Pero no había pasado la noche en la obra. ¿Habías comido algo?, preguntó Brianna poniéndole a prueba. Sí, mis compañeros pidieron una pizza a la oficina. Todo el equipo estuvo sentado hasta tarde, ordenando los planos. Mentira tras mentira. Mientras ella cenaba sola en un restaurante, él cenaba con su amante. Mientras ella esperaba su llamada, él susurraba dulces palabras al oído de una joven belleza. Mientras ella se excusaba por su ausencia, él besaba a otra mujer. Ya veo. Bueno, me voy a la cama. ¿Vienes? Un poco más tarde. Quiero volver a repasar el proyecto. Mañana tengo una reunión importante. Cameron sacó su portátil y se acomodó en el sofá. Brianna se levantó y se dirigió a las escaleras. ¿Qué tal tu cumpleaños?, preguntó sin levantar los ojos de la pantalla, como si se hubiera acordado de una formalidad importante. Fue bien. Los colegas me felicitaron. Trajeron una tarta. Ha estado bien. Siento no haber podido venir esta noche. Definitivamente lo celebraremos este fin de semana. Claro. Brianna subió al dormitorio y se metió en la cama. La lluvia seguía cayendo por la ventana y, en algún lugar del piso de abajo, Cameron tecleaba en su portátil. La imagen familiar de siempre. El marido trabajando hasta tarde, la mujer acostándose sola. Nada había cambiado exteriormente, pero las cosas habían cambiado drásticamente para ella. Estaba tumbada con los ojos abiertos, escuchando los sonidos familiares de la casa y pensando en lo que pasaría a continuación. ¿Divorcio? ¿Aclaración de la relación? ¿Un intento de salvar el matrimonio? ¿O silencio, fingimiento, vivir en mundos paralelos? Cameron subió al dormitorio hacia las 2 de la madrugada. Se desnudó en silencio, se tumbó a su lado sin siquiera tocarla. Rápidamente su respiración se volvió tranquila. Se durmió con facilidad, como un hombre con la conciencia tranquila. O como un hombre acostumbrado a las mentiras. Brianna permaneció sin dormir hasta la mañana siguiente, analizando el pasado y tratando de averiguar qué hacer a continuación. El sábado comenzó con un amanecer gris y lluvia continua. Brianna se despertó con el sonido del despertador, aunque en realidad no había dormido. Había dado vueltas en la cama toda la noche, repitiendo mentalmente los acontecimientos de la noche anterior. Cameron dormía tranquila y serenamente a su lado, moqueando de vez en cuando. Su rostro parecía más joven a la luz de la mañana, casi infantil. Era difícil creer que aquel hombre fuera capaz de semejante engaño. Se levantó en silencio para no despertar a su marido y bajó a la cocina. En la nevera había huevos, bacon y pan, todo lo necesario para un desayuno típico de sábado. El fin de semana solía empezar así: un desayuno tranquilo, planes para el día, hacer cosas juntos por la casa. Ahora incluso las actividades habituales le parecían extrañas, como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro en la que se hubiera olvidado el texto. El café era fuerte y amargo. Brianna se sentó a la mesa de la cocina, con una taza en las manos, y miró por la ventana. El jardín tenía un aspecto desolador. Ramas de árboles desnudas, hierba húmeda, cielo gris. El mes de diciembre en Escocia no se prestaba al optimismo y, después del descubrimiento de ayer, el mundo parecía especialmente incoloro. Cameron bajó a eso de las 9:30, ya vestido. Los sábados solía tumbarse en la cama hasta las 10, y luego tomaba un largo desayuno con el periódico. Hoy iba de negocios y tenía prisa.
Diácono y buenos días, dijo, sirviéndose una taza de café. Lo siento, pero tengo que ir a la obra. Le prometí al cliente que le enseñaría lo que estamos haciendo con los cimientos. ¿El sábado? Sí, solo tiene tiempo hoy. Es un cliente importante, no podemos perderlo. Brianna asintió sin levantar la vista de su taza. Ayer mismo se habría creído aquella explicación. Ahora cada palabra de Cameron le parecía mentira. Probablemente iba a pasar el día con la chica del vestido rojo. ¿Cuándo vas a volver? No estoy seguro. Probablemente tarde. Tengo que reunirme con un ingeniero y revisar unos papeles. Cameron se bebió el café rápidamente. La besó en la coronilla, un gesto formal, carente de calidez, y se marchó. El coche arrancó y se alejó, dejando a Brianna sola en la casa vacía con su nueva realidad. Intentó hacer las tareas, lavar la ropa, ordenar, preparar la cena. Pero las tareas habituales de los sábados no distraían sus pensamientos. Cada habitación le recordaba una vida juntos que había resultado ser una ilusión. El dormitorio donde dormían en la misma cama, pero vivían en mundos diferentes. El salón con fotos familiares de desconocidos, sonriéndose. La cocina donde preparaba las cenas para su marido, que prefería cenar en restaurantes con otras mujeres. Al mediodía, Brianna no pudo soportarlo y llamó a Fiona. Una amiga era la única persona en la que podía confiar. En sus 20 años de amistad, no había secretos entre ellas. Al menos eso pensaba Brianna. Hola, cariño. ¿Cómo te va? ¿Qué tal la noche? Fiona, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? Algo en la voz de Brianna inquietó a su amiga. Claro. ¿Qué tal? ¿Va todo bien? No, no todo está bien. ¿Puedes reunirte conmigo en el mismo café en el que nos sentamos anoche? Estaré allí dentro de una hora. Brianna se vistió más abrigada. La lluvia no había cesado y se había levantado viento. La calle estaba húmeda e incómoda, con poca gente, la mayoría sentada en sus casas. El autobús al centro iba medio vacío. Los pasajeros miraban con mal humor por las ventanillas el paisaje gris de diciembre. El café Sinkers era cálido y estaba casi desierto. Solo había unas pocas mesas ocupadas. Fiona ya estaba esperando. Había pedido café y pasteles. Cuando vio la cara de su amiga, supo de inmediato que había ocurrido algo grave. Siéntate, cuéntame. Tienes muy mal aspecto. Brianna se sentó enfrente. Se quitó el abrigo mojado. No le salían las palabras. ¿Cómo hablar del hecho de que toda su vida se había derrumbado la noche anterior? Cameron me engaña, dijo por fin sin rodeos, sin preámbulos. Fiona se quedó paralizada con una taza de café en las manos. Su rostro mostraba sorpresa, simpatía, pero no conmoción. No el tipo de conmoción que uno debería sentir al recibir una noticia inesperada. ¿Estás segura? Lo vi con mis propios ojos. Ayer, en el restaurante donde le estaba esperando. Estaba sentado con una chica joven, besándose, tomados de la mano. Y me llamó y me dijo que estaba atascado en el trabajo. Fiona dejó la taza sobre la mesa y se quedó callada unos segundos. Brianna, lo siento mucho. No te sorprendas. Era una afirmación, no una pregunta. Por la reacción de su amiga, Brianna comprendió que sabía o sospechaba algo. Ya, Fiona vaciló. No lo sabía con seguridad, pero había señales. ¿Qué señales? ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque no estaba segura y porque esperaba equivocarme. ¿Quién querría destruir el matrimonio de otra persona por una sospecha? Brianna sintió que la ira crecía en su interior. No contra Fiona, sino contra toda la situación. Así que todos lo sabían o lo suponían, menos ella. Dímelo a mí. ¿Qué has visto? Fiona suspiró. Claramente no quería continuar la conversación, pero se dio cuenta de que no tenía elección. Hace 3 meses vi a Cameron en el centro. Estaba sentado en un café de Buchanan Street con una joven rubia. Parecían cercanos. Ella se reía. Él le cogía la mano. Pensé que tal vez era la sobrina o la hija de un colega. Decidí no decírtelo. ¿Por qué preocuparse sin razón? Continúa. Luego los volví a ver. Hace unas 2 semanas. Salían del cine, caminando del brazo. La rubia llevaba ropa cara, hermosa, joven. Cameron parecía feliz. Feliz de una manera que no le había visto en años. Brianna escuchaba, sintiendo que cada palabra tocaba un punto sensible. Así que su relación había durado al menos 3 meses. Probablemente más. ¿Y qué más?
Hay una chica en el departamento de préstamos del banco donde trabajo. Me preguntó si era pariente de Cameron McDonald, que vino a solicitar una tarjeta de crédito. Dijo que estaba impresionada con él. Hombre guapo, encantador. Quería una tarjeta con un límite alto. No me habló de la tarjeta de crédito. Por eso me preocupé. ¿Por qué necesitaría una tarjeta extra si compartían el presupuesto familiar? Todo empezaba a tener sentido. Cameron tenía una tarjeta separada para ocultar los gastos de su amante. Restaurantes, regalos, entretenimiento, todo lo cual requería dinero que no quería explicarle a su esposa. Además, mi vecina lo vio. ¿Recuerdas a Grace de enfrente? Trabaja en un salón de belleza en el West End. Dice que hace un mes entró un hombre muy parecido a tu Cameron. Estaba comprando cosméticos caros, perfumes. Estaba consultando qué regalarle a una chica joven. Cada detalle daba en el blanco. Brianna imaginó a Cameron eligiendo regalos para su amante, consultando con vendedoras, gastando dinero en la belleza de otra persona. ¿Por qué estabais todos callados?, preguntó en voz baja. Porque esperábamos equivocarnos, porque no queríamos hacerte daño, porque pensábamos que si era verdad, lo descubrirías tarde o temprano. Fiona cruzó la mesa y cubrió la mano de Brianna con la suya. Lo siento mucho. Lo he pensado todos los días pensando si decírtelo o no. Pero, ¿cómo decirle a una amiga que su marido podría estar engañándola? ¿Sin pruebas, basándose en encuentros casuales? Y ahora tengo pruebas. Brianna relató la noche anterior en el restaurante. Cómo había esperado a Cameron, cómo el camarero le había contado la verdad, cómo los había visto juntos. Fiona escuchó en silencio, moviendo de vez en cuando la cabeza. Dios mío, en tu cumpleaños. Eso es cruel. Eso no es lo peor. La peor parte es que no me di cuenta. Todos a mi alrededor lo vieron, sospecharon, y yo vivía en mi propio mundo y creía cada palabra que decía. No es culpa tuya. Creemos a la gente que queremos. Es normal. ¿Es normal estar tan ciego? Todas las señales estaban ahí. Ropa nueva, hábitos cambiados, retrasos frecuentes. Lo achaqué todo al trabajo, la edad, la fatiga. Fiona pidió más café y pasteles, aunque ninguno de los dos comió mucho. La conversación era difícil pero necesaria. «Ay, ¿qué vas a hacer?» «No lo sé. Aún no le he dicho nada. No sé si debería decir algo». «Brianna, no puedes quedarte callada. Esta es tu vida, tu matrimonio. Tienes derecho a saber la verdad y a tomar decisiones. ¿Y si la elige a ella? ¿Y si dice que la quiere más que a mí? Entonces es mejor saberlo ahora que vivir en la ignorancia durante años». Fuera de la ventana del café, la lluvia se intensificaba. La gente corría por las calles, se escondía bajo los toldos de las tiendas. Un sábado por la tarde en Glasgow no era propicio para caminar. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», dijo Brianna. «No el engaño en sí. Es que pudiera mirarme a los ojos y mentirme. Cada día, cada noche, besándome y pensando en otra persona. Eso requiere un tipo especial de cinismo, o un tipo especial de debilidad. Tal vez era más fácil para él mentir que confesar y cambiar. Parecía feliz con ella. En cierto modo no lo había sido conmigo en mucho tiempo. Las nuevas relaciones siempre parecen más brillantes. Eso no significaba que fueran mejores o más fuertes. Pero Brianna recordó la mirada de Cameron sobre la joven del vestido rojo. Admiración, ternura, enamoramiento. ¿Cuándo había sido la última vez que la había mirado así? ¿Cuántos años tenía aquella chica? 25, 27 como mucho. Y él tiene 45. La clásica crisis de los 40. Eso es reconfortante. Brianna, eres una mujer hermosa, inteligente e independiente. No dejes que nadie te haga sentir inferior. Se sentaron en el café hasta la noche, discutiendo detalles, especulando, intentando averiguar qué hacer a continuación. Fiona estaba dispuesta a ofrecer cualquier tipo de apoyo, moral, práctico, financiero, si era necesario. «Tengo una habitación libre», dijo hacia el final. «Si necesitas un lugar donde dormir o quedarte un tiempo, se lo agradezco, pero aún no estoy preparada para tomar decisiones drásticas. Tómate tu tiempo, piénsalo, pero no tardes demasiado. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en mentiras y fingimientos». Cuando Brianna llegó a casa, ya había anochecido. Cameron aún no había llegado.
Al parecer, su trabajo del sábado se había prolongado hasta la noche. Encendió la televisión, se preparó una cena ligera e intentó leer un libro. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con Fiona. Así que todo el mundo lo sabía, o lo sospechaban. Los colegas de Fiona, los vecinos, los conocidos casuales. Todo el mundo excepto la suegra. ¿Cuánto tiempo había sido objeto de simpatía y lástima? ¿Cuánta gente pensó, pobre Brianna, ni siquiera se da cuenta de que su marido la engaña? Era casi tan doloroso como el propio engaño. El domingo transcurrió en un tenso silencio. Cameron regresó a última hora de la noche del sábado, explicando el retraso por las largas negociaciones con el cliente y los ingenieros. Habló largo y tendido, con detalles técnicos, como si intentara convencer no tanto a su mujer como a sí mismo de la verdad de sus palabras. Brianna escuchaba en silencio, asintiendo en los lugares adecuados, fingiendo interés por los problemas de los cimientos y los planes de reconstrucción. Pasaron el desayuno del domingo leyendo el periódico. Como de costumbre, Cameron leía las noticias deportivas, comentando los resultados de los partidos de fútbol. Brianna hojeaba la sección inmobiliaria, estudiando distraídamente los precios de los pisos. Ahora esta información casi podía ser útil. Después de desayunar, Cameron fue al garaje a trastear con el coche. Cambiar el aceite, revisar las ruedas, hacer todas las cosas masculinas que solía hacer los fines de semana. Brianna se quedó en casa, pensando en la situación y planeando sus próximos pasos. El lunes empezó como de costumbre. Despertador a las 7:30, desayuno, preparación para el trabajo. Cameron estaba concentrado. Hablaba de una reunión importante con contratistas y arquitectos. Brianna asentía con la cabeza, fingiendo escuchar con atención. Pero su mente estaba en otra cosa. Trabajaba distraídamente en la agencia, respondiendo mecánicamente a las preguntas de los clientes, reservando visitas, rellenando papeles. Sus compañeros no se daban cuenta de su estado. En diciembre todos estaban ocupados con las prisas de Nochevieja, planificando las vacaciones de invierno y los viajes de primavera. Alan consultaba con el departamento de contabilidad. Maureen resolvía las quejas de los viajeros descontentos. El becario Connor estudiaba nuevos destinos. A la hora de comer, Brianna salió de la oficina y se dirigió al centro de la ciudad. Sabía lo que tenía que hacer, aunque pensarlo le provocaba una resistencia interior. Acudir a un abogado significaba que la situación era grave, que el matrimonio podía acabar en divorcio. Por ahora, solo era una información dolorosa que podía ignorarse o intentar arreglarse. La visita a un abogado convertía el problema en oficial, legal, real. El bufete Stewart y Asociados estaba situado en un viejo edificio de West George Street, no lejos del restaurante donde Brianna se había enterado de la infidelidad de su marido 2 días atrás. Irónicamente, todos los acontecimientos importantes de su nueva vida estaban teniendo lugar en el mismo barrio. La recepcionista, una mujer mayor de pelo cano y modales severos, le informó de que el señor Stewart no podría verla hasta la semana siguiente. Pero cuando Brianna mencionó que se trataba de un divorcio, la mujer frunció el ceño y volvió a comprobar su agenda. La señorita Mackenzie tiene una cita a las 3. Está especializada en derecho de familia. ¿Le parece bien? Sí, gracias. Brianna pasó la hora anterior a la cita en una cafetería cercana, intentando poner en orden sus pensamientos y formular las preguntas que quería hacerle a la abogada. El divorcio escocés, la división de bienes, la pensión alimenticia, los plazos, todos eran temas desconocidos y desalentadores. 15 años atrás, cuando ella y Cameron se habían casado, el divorcio parecía algo totalmente imposible, que solo concernía a otras personas menos afortunadas. La señorita Mackenzie parecía una mujer de unos 45 años, con el pelo corto y oscuro y unos atentos ojos marrones. Su despacho era austero y funcional, estanterías de libros de derecho, un gran escritorio, sillones de cuero. De las paredes colgaban diplomas y certificados que confirmaban sus cualificaciones profesionales. Siéntese, señora MacDonald. ¿En qué puedo ayudarla? Estoy pensando en divorciarme, dijo Brianna sin rodeos. Mi marido me engaña. Lo he descubierto hace poco. La señorita Mackenzie asintió, encendió la grabadora y cogió un bolígrafo. Repasemos la situación por orden. ¿Cuánto tiempo lleva casada? 15 años, casados en 2009. ¿Tienen hijos? No. Propiedad conjunta. Una casa en Highland, 2 coches,
cuentas bancarias, todo de propiedad conjunta. ¿Cuál es el valor aproximado de la propiedad conjunta? Brianna dio una cifra aproximada. Compraron la casa por 300,000 libras hace 12 años. Ahora vale alrededor de 400,000 libras. Coches, muebles, ahorros. La suma totalizaba una cantidad impresionante. ¿Su marido tiene su propio negocio? Trabaja como capataz para una empresa de construcción llamada Highland Construction. No es el dueño, pero gana buen dinero. ¿Sus ingresos? Trabajo en una agencia de viajes. Gano unos 1,800 al mes. Él gana unos 3,000. La señorita Mackenzie registró la información, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. La imparcialidad profesional de la abogada era tranquilizadora. No había lugar para las emociones, solo para los hechos y las cifras. Pasemos ahora a las causas de divorcio. En Escocia hay varios motivos: adulterio, malos tratos, separación durante 1 año si ambas partes están de acuerdo, o 2 años si una de las partes no lo está, y ruptura irremediable del matrimonio. ¿Califica el adulterio? Sí, pero hay que demostrarlo. ¿Qué pruebas tiene? Brianna relató la velada en el restaurante, el camarero testigo, lo que habían visto sus conocidos. La señorita Mackenzie escuchó atentamente, tomando notas de los puntos clave. Puede que esto no sea suficiente para un juicio. Serían deseables pruebas más sólidas: fotografías, correspondencia, el testimonio de un investigador privado. Pero podemos intentarlo con lo que tenemos. ¿Y si acepta el divorcio de mutuo acuerdo? Entonces el procedimiento es mucho más sencillo. Si ambas partes están de acuerdo, basta con 1 año de separación y el divorcio se tramita más rápidamente. ¿Es obligatoria la separación? No es necesario mudarse de casa. Basta con mantener un hogar separado, dormir en habitaciones diferentes, cocinar por separado, no mantener relaciones familiares. Lo principal es fijar una fecha para el inicio de la separación. Brianna se imaginaba cómo sería vivir en la misma casa con Cameron, como una extraña, compartiendo espacio, pero no la vida. No era una perspectiva feliz, pero sí realista. En cuanto a la división de bienes, continuó el abogado, en Escocia existe el principio de la división equitativa. Por lo general, todo lo que se adquiere conjuntamente se divide por la mitad, a menos que concurran circunstancias especiales. ¿Qué circunstancias especiales podría haber? Si uno de los cónyuges ha contribuido significativamente más al presupuesto familiar que el otro, o si hay pruebas de despilfarro de fondos familiares, en engaños, juego, alcohol. En tu caso, el gasto de tu marido en su amante podría ser un argumento a tu favor. ¿Cómo probarlo? Extractos bancarios, cheques, declaraciones de testigos. Si gastó dinero de la familia en regalos para la otra mujer, cenas fuera, entretenimiento, puede usarlo en el tribunal. La señorita Mackenzie explicó el procedimiento de divorcio, los plazos, las posibles complicaciones. En caso de mutuo acuerdo, todo el proceso puede durar entre 6 meses y 1 año. En caso de disputas, mucho más. Mi consejo es que primero intenten resolver el asunto amistosamente. Si el marido acepta el divorcio y un reparto justo de los bienes, ahorrará tiempo, nervios y dinero a todos. Los litigios son siempre dolorosos y caros. ¿Y si se niega? Prepárate para una larga lucha. Reúna pruebas de la infidelidad, registre todos los gastos, conserve documentación detallada. Cuantos más hechos tengamos, mejor. La sesión de asesoramiento duró 1 hora y media. La señorita Mackenzie dio a Brianna una lista de documentos que debía reunir: certificados de matrimonio y de propiedad, extractos bancarios, documentos de ingresos, pólizas de seguros. También le aconsejó que abriera una cuenta bancaria personal y empezara a transferir allí parte de su sueldo. «Prepárate de antemano para la vida independiente», dijo la abogada al despedirse. El divorcio no es solo un procedimiento legal, sino también un cambio importante de estilo de vida. Cuanto mejor te prepares, más fácil te resultará sobrevivir a este periodo. Al salir del bufete, Brianna se sintió extrañamente aliviada. La información que había recibido de la señorita Mackenzie era concreta y práctica. El divorcio había dejado de ser una amenaza abstracta y se había convertido en un plan de acción realista con pasos y resultados claros. El resto de la jornada laboral transcurrió con más rapidez. Brianna hizo una lista de los documentos que tenía que encontrar en casa
y de las tareas que debía realizar pronto. Abrir una cuenta bancaria personal, buscar un piso de alquiler, consultar con el contable de la agencia la posibilidad de un aumento de sueldo. Por la tarde, cuando Cameron se marchó al gimnasio, otro nuevo hábito de los últimos meses, Brianna empezó a reunir papeles. El certificado de matrimonio estaba en la caja fuerte junto con los papeles de la casa y el coche. Los extractos bancarios estaban guardados en una carpeta del ordenador de casa. Las pólizas de seguro estaban en un cajón del escritorio. Copió todo metódicamente en una memoria USB y colocó los documentos en papel en una carpeta aparte. Trabajaba deprisa pero con cuidado de no dejar rastro de sus actividades. Cameron no podía enterarse de sus planes hasta que estuviera totalmente preparada para ellos. Mientras buscaba los documentos, Brianna encontró algunos detalles interesantes. Los extractos de la tarjeta de crédito de Cameron mostraban gastos regulares en restaurantes caros, joyerías y salones de belleza. Las cantidades eran considerables, varios miles de libras en los últimos 3 meses. Dinero que no gastaba en su familia, sino en su amante. En el cajón de su escritorio encontró recibos de tiendas en las que nunca había estado. Lencería cara, perfumes, joyas, claramente no para ella. Las tallas de la ropa eran más pequeñas que las suyas y los perfumes no eran los que ella usaba. El hallazgo más doloroso fueron las entradas de teatro y conciertos fechadas en los últimos meses. Cameron le había dicho que no le gustaba el teatro, que prefería las retransmisiones deportivas a los actos culturales. Resulta que no le gustaba ir al teatro con ella. Con una amante joven, sus preferencias culturales cambiaban radicalmente. Brianna fotografió todos los recibos y entradas, guardó las fotos en una carpeta aparte de su teléfono. Las pruebas del despilfarro de los fondos familiares se acumulaban. Cuando Cameron volvió del gimnasio, todos los documentos estaban copiados y guardados. Brianna se sentó en el salón con un libro, representando una relajada velada familiar. «¿Cómo va todo?», preguntó su marido pasando junto a la nevera. «Bien. ¿Qué tal el entrenamiento?». «Bien. He aumentado las pesas. Noto los progresos. Parecía más firme, más joven. Cuidar su aspecto para una joven amante estaba dando sus frutos». Brianna lo miró y se preguntó cuánto tiempo más pasarían jugando a este juego. Él mentía y ella fingía creer. Pronto se acabaría el juego. Ahora tenía un plan. Habían pasado 2 semanas desde la visita al abogado. 2 semanas de minuciosos preparativos, reuniendo documentos y planeando su nueva vida. Brianna había abierto una cuenta personal en otro banco, encontrado un pequeño piso en el centro de Glasgow para alquilar a partir de enero. Habló con Alan sobre la posibilidad de trabajar más horas y ganar una comisión extra por las ventas de la gira. Durante esas 2 semanas, la vida en casa siguió un patrón familiar. Cameron llegaba tarde, citando el trabajo, y se iba los fines de semana a visitar a clientes y contratistas. Brianna no hizo preguntas innecesarias. No montó una escena, no exigió explicaciones. Se limitaba a observar y documentar. Su bolso estaba siempre listo para salir. Contenía copias de todos los documentos importantes. Tarjetas bancarias, algo de dinero, una muda de ropa interior y los medicamentos necesarios, por si tenía que marcharse rápidamente. La señorita Mackenzie aprobó las pruebas que había reunido. Extractos bancarios, recibos de joyerías, entradas de teatro. Todo pintaba un cuadro claro de la doble vida de Cameron. El abogado nos aconsejó actuar con rapidez y decisión. «El factor sorpresa juega a tu favor», dijo durante la segunda consulta. «Si no está preparado para el divorcio, puede que acepte tus condiciones de reparto de bienes sin discutir mucho». Brianna eligió el viernes 27 de diciembre, después de las vacaciones de Navidad, pero antes de Año Nuevo. Cameron tenía que estar en el trabajo ese día. Al menos eso había dicho en el desayuno. Por la mañana, despidió a su marido como de costumbre. Un beso de despedida, un deseo de un buen día, un acuerdo para verse por la noche. Nada revelaba sus planes. Cameron estaba de buen humor. Al parecer el día que le esperaba prometía ser agradable. Quizá otra cita con su joven amante. Brianna trabajó en la agencia hasta la hora de comer. Terminó todos los casos pendientes y le dio a Alan las llaves y los códigos de los programas de trabajo. Dijo que se tomaba unos días libres por motivos familiares. Alan no le pidió más detalles. A las 2 de la tarde llegó al bufete. Los papeles del divorcio estaban listos.
Solo faltaba firmarlos y presentarlos en el juzgado. La señorita Mackenzie volvió a explicarle el procedimiento y las posibles consecuencias. Una vez presentada la demanda, se notificaría al marido en el plazo de una semana. Tendría tiempo para responder y oponerse. ¿Está segura de que está preparada? Sí, estoy completamente segura. Brianna firmó los papeles con mano firme. 15 años de matrimonio terminaban con unos trazos de bolígrafo sobre papel oficial. La señorita Mackenzie llevó los papeles al juzgado y Brianna se fue a casa a recoger sus cosas. La casa estaba vacía y silenciosa. El sol de invierno iluminaba tenuemente las habitaciones familiares, donde había vivido durante 12 años. Brianna subió a su dormitorio y empezó a hacer la maleta. Solo lo imprescindible: ropa, zapatos, cosméticos y algunos libros. Las fotos familiares las había dejado en su sitio. El pasado debía quedarse en el pasado. En el salón escribió una carta a Cameron, corta, sin emociones y sin disculpas. Cameron, he pedido el divorcio. Celo de la aventura. Recibirás los papeles de los abogados en una semana. Recogeré mis cosas más tarde cuando haya acordado una hora. No me busques ni me llames. Aún no estoy lista para hablar. Brianna. Dejó la carta sobre la mesa de la cocina, junto al calendario donde un círculo rojo marcaba la fecha de su cumpleaños. El día en que su mundo se derrumbó y comenzó una nueva vida. Dejó las llaves de casa junto a la carta. Se quitó el anillo de casada y lo dejó en el mismo plato donde estaban las llaves. 15 años atrás, este anillo era un símbolo de amor y fidelidad. Ahora se había convertido en una hermosa joya sin sentido. Brianna paró un taxi y abandonó la casa donde había sido feliz e infeliz, donde había hecho planes y donde estos se habían derrumbado. Miró por última vez hacia atrás, hacia las ventanas familiares tras las que permanecía su vida anterior. El piso de alquiler era pequeño pero acogedor. Un dormitorio, un pequeño salón, una cocina con alcoba, un cuarto de baño. Los muebles eran sencillos pero funcionales. Las ventanas daban a la plaza de la ciudad, verde incluso en invierno gracias a los pinos y abetos. Fiona llegó por la noche con una botella de champán y una caja de comida china. ¿Qué tal?, preguntó mirando la nueva casa de su amiga. Es raro, da miedo, pero bien. ¿Te arrepientes de algo? ¿Sobre el divorcio? No. ¿Años perdidos? Sí, a veces. Pero los remordimientos son un lujo que no me puedo permitir. Se sentaron en el suelo del salón, comiendo fideos chinos de cajas y bebiendo champán en tazas de té, como las estudiantes de hace 20 años, solo que ahora no celebraban la superación de los exámenes, sino el comienzo de una nueva etapa de la vida. ¿Qué vas a poder hacer ahora?, preguntó Fiona. Trabajar, vivir, aprender a estar sola otra vez. No es fácil a los 40, pero es posible. ¿Y el amor? No lo sé. Aún no pienso en ello. Primero necesito ordenarme, entender quién soy sin mi marido, sin el papel de esposa. El teléfono sonó alrededor de las 11 de la noche. Cameron. Brianna rechazó la llamada. Llamó 3 veces más y empezó a enviar mensajes. Ella no los leyó, solo los borró. Al día siguiente condujo hasta la oficina del agente de viajes. Alan salió a su encuentro. Le explicó que Brianna se había tomado unas vacaciones y le pidió que no la molestara en el lugar de trabajo. Cameron se marchó, pero una hora después envió un largo mensaje de mensajería. Brianna lo leyó una vez. Cameron escribió que las cosas podían arreglarse, que estaba dispuesto a poner fin a su relación con la otra mujer, que valía la pena luchar por su matrimonio. Prometía terapia de pareja, una segunda luna de miel, honestidad total. Pero ya era demasiado tarde. La confianza es como un jarrón caro. Puedes romperlo con un movimiento descuidado, pero no puedes volver a pegarlo para que no se vean las grietas. Brianna borró el mensaje sin responder. Pasó la Nochevieja en casa de Fiona, con sus amigas del banco. Fue divertido y relajado. A medianoche, cuando todos se abrazaban y se deseaban felicidad, Brianna sintió algo nuevo. No felicidad, que aún estaba muy lejos, pero sí alivio, liberación, esperanza de que todo iría bien. El 1 de enero, al despertarse en una nueva casa, en una nueva vida, se dio cuenta de que no era la soledad lo que temía, sino la necesidad de empezar de nuevo. A los 40, la gente tiende a hacer balance en lugar de abrir nuevos capítulos. Pero no había elección. Una semana después llegaron los papeles del abogado de Cameron. Aceptaba el divorcio y ofrecía dividir los bienes por la mitad,
como dictaba la ley, sin discusiones, sin reclamaciones, sin intentos de retrasar el proceso. Al parecer, se dio cuenta de que el juego había terminado. La señorita Mackenzie estaba contenta. Rara vez es tan fácil. Por lo general, los hombres tratan de demandar por más, sobre todo si tienen la culpa. Pero su marido está siendo razonable. O tiene prisa por divorciarse para poder casarse con otra. Es posible. En cualquier caso, juega a tu favor. En febrero, todas las formalidades estaban resueltas. La casa fue vendida, el dinero dividido en partes iguales. Brianna compró un pequeño piso en el mismo barrio donde había estado de alquiler. No tan espacioso como la casa familiar, pero suyo, donde cada objeto era elegido por ella y solo por ella. La agencia le ofreció un ascenso para convertirse en la ayudante de Alan, que planeaba jubilarse en un año. Su salario casi se duplicó y surgieron nuevas oportunidades de crecimiento profesional. Una tarde de marzo, cuando volvía a casa del trabajo, Brianna se encontró con Cameron a la salida del supermercado. No estaba solo. La misma chica del vestido rojo del restaurante caminaba a su lado, solo que ahora llevaba una chaqueta sencilla y unos vaqueros, y llevaba bolsas de la compra. Una pareja normal y corriente que iba a comprar comida normal y corriente. Cameron vio a Brianna y se detuvo. La chica también se dio cuenta de quién era y lo cogió bajo el brazo con más fuerza. Se miraron en silencio durante unos segundos. «Hola», dijo por fin Cameron. «Hola. ¿Qué tal te va?» «Bien. ¿Y a ti?» «Bien». No había nada más que decir. Antes se conocían mejor que nadie en el mundo. Ahora estaban allí como extraños educados. «Bueno, tengo que irme», dijo Brianna. «Sí, claro. Buena suerte». «A ti también», siguió caminando sin volverse. 15 años de una vida que ahora le parecía un largo sueño habían quedado atrás. Había primavera por delante, un nuevo trabajo, nuevas oportunidades. A los 40, la vida acababa de empezar.